Estamos agradecidos con Dios por su infinita misericordia, por su amor, por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente con ustedes dando un aporte de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas a través de la meditación, de la reflexión en la palabra de Dios. Y para esta ocasión queremos detenernos en un tema que se titula Dios se interesa por nuestras debilidades. Parece un poco extraño eso, pero esa es una realidad que nosotros hemos observado en toda la historia de la salvación. Y en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, a partir del versículo 5 hasta el versículo 10, nosotros podemos leer lo siguiente. El capítulo 12, a partir del versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solo San Pablo fue capaz de expresarse de esa manera. A Dios le interesa, le place usar nuestras debilidades. Y cómo Él se ha interesado por nuestras debilidades, por la fragilidad, porque se dice que el animal más endeble, más frágil, más inútil que hay sobre la tierra es el hombre. Y tenemos que estar muy claros porque biológicamente hablando, nosotros somos animales. Incluso Aristóteles, el famoso filósofo griego, él dijo, el hombre es por naturaleza un zoón politikon, un animal social. Muy bien, no vamos a discutir eso. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos y debemos tener conciencia de nuestras debilidades, que por cierto son muchas, nuestras imperfecciones, nuestras flaquezas, que pueden ser físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, etc. También poseemos una buena cantidad de circunstancias incontrolables que nos debilitan, como las limitaciones financieras o de relaciones humanas o interpersonales. Lo más importante es, ¿qué hacemos con ellas? Es común negar nuestras debilidades. A veces las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. Eso le impide a Dios usarla de la manera que Él desea hacerlo.
Vean el pasaje que ya hemos usado y que ya hemos leído para esta ocasión. San Pablo fue un hombre con muchas debilidades, con muchas flaquezas. Pero qué hermoso cuando el Señor le dice a Ananías: instrumento escogido me este, a pesar de. Fíjense ustedes, a pesar de tal manera que si nosotros somos capaces de tener conciencia de lo que somos, de nuestras debilidades, recordemos también, tenemos virtudes, eso no lo vamos a negar. Pero sí, cuando nosotros le decimos al Señor que nos use a pesar de, pues Él se encargará de lo demás. Dios tiene una visión muy, pero muy diferente de nuestras debilidades. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová allá en Isaías 55:8. De tal forma que con frecuencia actúa de manera opuesta a lo que esperamos. Con frecuencia pensamos que Dios solamente quiere usar nuestras fortalezas, pero también debemos estar muy claros que también quiere usar nuestras debilidades. Y ya hemos puesto el caso de San Pablo, con muchas debilidades, pero se convirtió en el apóstol de los gentiles. Dice la Biblia también, y eso aparece en 1 Corintios 1:27, que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y qué triste cuando muchas personas se sienten indispensables, se sienten prepotentes y se sienten que ellos dominan, que ellos controlan todo. Porque al final del camino nos damos cuenta que en nada quedó toda esa conducta, ese comportamiento, esa actitud, porque todos quedamos en el mismo plan. Nuestras debilidades no son un accidente, pues Dios de manera deliberada las permitió en nuestras vidas con el propósito de demostrar su poder por medio de ellas. Es decir, que Dios se glorifica también en nuestras debilidades. Dios se manifiesta de una manera muy particular, muy especial en nuestras debilidades. A Dios nunca le ha impresionado la fuerza ni la autosuficiencia. Yo lo puedo, yo lo resuelvo, mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. Muy bien. Usted hace lo que quiere, pero al final del camino se va a dar cuenta que sus caprichos no sirvieron de nada, porque no puso su vida en las manos de Dios. De hecho, Él les ha traído a los débiles que admiten su fragilidad. Imagínense qué hermosura cuando nosotros vemos la gran diferencia, el gran contraste entre el fariseo y el publicano. Los dos suben al templo a orar. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo, es decir, él estaba haciendo un soliloquio, un monólogo. Él no se estaba dirigiendo a Dios, sino que oraba consigo mismo y empezó a exaltarse, a elevarse en esa oración. En cambio, el publicano, de una manera muy sencilla, muy humilde, le dice: Señor, sé propicio a mí,
pecador. Imagínense ustedes, ¿quién fue justificado? ¿Cuál fue la oración que fue aceptada por Dios? Pues sencillamente la del publicano, y que fue una oración cortita, porque la del otro fue por favor. Fue casi un discurso exaltándose, elevándose. Y el otro le dijo: sé propicio a mí, pecador. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, a pesar de sus debilidades. Aquí no vamos a usar esa palabra común que nada tiene que ver con la Biblia para hacer cosas sobrenaturales, no, extraordinarias. Porque todo, sin excepción, y eso es eminentemente bíblico, es obra de Dios. Si Dios solamente usara a las personas perfectas, nada se podría hacer. Pues ninguno de nosotros es perfecto. Vean ustedes, suena un poco extraño eso, ¿no? Que Dios haga uso de los imperfectos resulta altamente esperanzador para cada uno de nosotros. En los mismos discípulos de Jesús, ahí estamos retratados nosotros. Imagínense ustedes, para no mencionarlo a todos, escogió, por ejemplo, ¿no?, a Judas. Sabemos perfectamente quién era Judas. Pero este hombre no se dejó moldear, no se dejó manejar ni someter por el gran maestro, el gran amigo que él tuvo. No, sino que hizo su propio capricho y las cosas salieron mal. Sin embargo, Jesús lo incorporó a su círculo íntimo, cercano. Estuvo muy cerca de él. ¿Y quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en el ambiente judío eran mal vistos. ¿Por qué? Porque estaban cobrando para el imperio romano. Ellos le servían al imperio romano siendo judíos. El caso de Mateo. De tal forma, y encontramos pues a un San Pedro, que es una persona violenta, enérgica, de esas personas que difícilmente pues van a ceder. Sin embargo, nosotros vemos cómo el Señor lo va moldeando, esas debilidades de San Pedro, y después se convierte en todo un personaje destacado en los hechos de los apóstoles. Ahí es donde nosotros vemos cómo Dios va usando nuestras debilidades. Entonces, una flaqueza o aguijón, como dice San Pablo, no es pecado, ni vicio, ni un defecto. Y aquí me detengo un momentito cuando algunas personas, si alguien está enfermo, dice: ¿quién sabe qué es lo que está pagando? ¿Quién sabe qué pecado ha cometido? Eso es un abuso, eso es una falta de respeto. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús cometió abusos? ¿Acaso San Pablo? Sin embargo, ellos tuvieron una vida azarosa, una vida de muchas dificultades, de muchos problemas. Imagínense ustedes. Así es que, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Así es que, ni defectos de carácter, o que, por cierto,
podemos cambiar, o como la glotonería o la intolerancia, que eso es tan común. Una debilidad es cualquier limitación que nosotros podamos padecer o que heredamos y no tenemos poder para cambiarla. Sin embargo, Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en nuestras debilidades y sabemos que tienes todo el poder para cambiarnos, para hacer de nosotros seres humanos nuevos. Después de confesarte y reconocerte como el único Señor y Salvador. Por eso tú le dijiste a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Permite que muchas personas se pueda dar ese cambio y que podamos seguir creciendo a pesar de nuestras debilidades. Confesamos nuestras debilidades y te rogamos, Padre, que tú nos dé fortaleza para superarla. Muchas gracias, Señor. Eres bueno, eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.